Y en primer momento hay que decir que obviamente la pandemia ha sido como una especie de video de historia. O sea, conocíamos un poco las desigualdades, las asimetrías sociales que existen en las comunidades, o sea, su distanciamiento hacia el Estado o hacia la sociedad nacional peruana, pero la pandemia nos hizo más evidentes esas asimetrías. Nos hemos dado cuenta rápidamente que este distanciamiento, esa falta de conectividad de las comunidades con el resto de la sociedad un poco, acentuó ciertas desigualdades, o sea, eran más visibles de un momento al otro, eran muy visibles, porque también hemos podido ver que aquí, por ejemplo, en Mazamari, en Satipo, me imagino también en Lima, en las ciudades de provincia, pero también en Lima, pararon parcialmente o paró la vida social, la vida del sector público, etcétera, pero en las comunidades paró completamente. O sea, en las comunidades, por lo menos en el N, y yo creo que también en el Tambo, en la Purímac, y me imagino que ha sido perfectamente igual en el Ucayali y en todas las otras partes de la Amazonía, la vida social y sobre todo el sector público paró completamente. Entonces, eso ha llevado a que no solamente se acentuaron, no solamente se hicieron más visibles las desigualdades y asimetrías, sino que la pandemia los incrementó, ¿no? La brecha realmente se aperturó. Entonces, de cara al bicentenario, podemos decir que la pandemia aperturó aún más la brecha que separa a las comunidades amazónicas del Estado y la sociedad nacional peruana. En el tema educativo me voy a centrar un poco en la brecha educativa. La brecha educativa, que es muy fuerte en las comunidades y los resultados. Bueno, podemos criticar mucho los mecanismos y la metodología para evaluar estos resultados, que son la prueba S, pero aún así vemos que esta prueba S, por más críticas que podríamos tener a su sistema de evaluación, evidencia cada año más que el desempeño de los estudiantes amazónicos en comparación con los estudiantes no solamente de la ciudad, no solamente de Tacna o algo así, que es el número 1 en la prueba S, sino también con respecto en el mismo distrito, en la misma provincia de Satipo, por ejemplo, con respecto a los centros poblados o a los centros urbanos, centros poblados un poco más grandes, esa brecha es abismal. O sea, el desempeño escolar de los jóvenes amazónicos es absolutamente escalofriante. La brecha educativa la voy a deconstruir o se constituye obviamente por muchas dimensiones. Esa brecha tiene muchas dimensiones, pero me voy a enfocar uno en la brecha de conectividad, en la brecha conceptual y finalmente en la brecha política social. Bueno, me digo, esa es mi presentación en Word, me disculpan que es un poco escueta. La brecha de conectividad en la educación, en el espacio amazónico, no es nuevo. Tenemos una conectividad, una brecha de conectividad muy general, que es muy antigua, que es la conectividad o la brecha geográfica. Obviamente las comunidades se encuentran geográficamente distantes de las capitales distritales, provinciales, y esto obviamente dificulta el proceso educativo. Uno, tenemos muy pocos profesionales dispuestos a ir a trabajar a la comunidad, porque son muy lejos. Tenemos comunidades a las cuales tienes que pues viajar 1, 2, 3 días hasta llegar, entonces, y obviamente hay condiciones de vida que son muy difíciles, o sea, no hay luz, no hay agua, entonces esto hace que mayormente los profesionales que cuentan con una licenciatura o que hayan estudiado educación o que tienen incluso maestría, no van a las zonas. Nosotros tenemos en la UGEL Río Tambo, no sé exactamente la cifra, pero es aproximadamente un 70% de los profesores que trabajan en la cuenca del río Ena bueno, si son profesionales son de otras carreras, mayormente administración o cosas así, pero mayormente son técnicos agrícolas, son ingenieros agrícolas, son de todo un poco, ¿no? Todo un poco menos educación, muy poco de educación. Eso obviamente también dificulta el proceso porque no tienen una formación pedagógica. Eso también lleva, la distancia geográfica lleva una estadía inestable del personal, o sea,
la mayoría de los profesores en la Amazonía no son de ahí, son, en nuestro caso aquí en la Selva Central, son de Tarma, son de Huancayo, son de Ayacucho, y obviamente tienen sus familias en estas zonas. Entonces salen o pretenden salir constantemente de la comunidad, no sé si pierden sus conexiones o sus buses, la cosa es que no llegan el lunes, llegan el martes, llegan el miércoles, se van rápido, o sea, tienen una estadía muy inestable en las comunidades, que obviamente se puede criticar porque obviamente deberían de alguna forma, como decir, tener una ética de trabajo un poco más rigurosa, pero por el otro lado se puede entender, pero obviamente si tenemos nuestra familia y hijos en lugares muy lejanos, pues nos gana tal vez, ¿no? La lejanía y todo esto. Y la infraestructura y logística educativa también es muy deficiente. Entonces, creo que tampoco es un tema nuevo. Sabemos que la mayoría de los centros educativos tienen una infraestructura muy, muy deficiente, no hay techos. Si es que hay aulas, son aulas, bueno, en el Río Negro tenemos varias aulas que parecen gallineros, ¿no? Y eso también es igual en toda la Amazonía. Luego la brecha de conectividad se ha ampliado, porque ahora tenemos la conectividad digital, y esta en la Amazonía es muy deficiente o incluso nula. En el Río N tenemos una serie de comunidades, casi la mitad, que no solo no tiene internet, sino tampoco no tiene antena para llamadas, para una conexión de teléfono, y esto en la pandemia obviamente dificultó totalmente el asunto, ¿no? Porque mientras que por lo menos en los centros poblados o también en las ciudades, yo también he sido docente el año pasado de una institución aquí en Satipo, podíamos llamar a nuestros alumnos, hacer una serie de cosas por WhatsApp o por lo que sea. En cambio, nuestros profesores en las comunidades no han tenido ninguna posibilidad de ponerse en contacto con los padres de familias o con los alumnos, ¿no? Entonces, frente a eso, un poco podemos decir qué hizo el Estado, qué hicieron las UGELs, tanto la UGEL Satipo o también la DREG sobre todo, que es la Dirección Regional de Educación de Junín, y también hemos estado en coordinaciones con la Dirección Regional de Ucayali, y hemos visto que en Cusco era igual, buscaron cifras. O sea, frente a la desconexión total que había, se inventaron una serie de malabares, se fueron a la comunidad con parlantes, con esto, lo otro, desde el voto, ¿no? Imagínense, con parlantes dando anuncios para que así podían anotar todos los alumnos de ese centro educativo, de esta comunidad a la cual han ido con este parlante, como alumnos a los cuales han accedido. O sea, hay un acceso como para presentarse ante el Estado, ante la DREG, ante el Minedo, como una UGEL que ha logrado que los alumnos se conectan de alguna forma con algún mecanismo educativo. Y eso obviamente es totalmente engañoso, porque, bueno, la media hora de parlante que han puesto de anuncios por parlantes es obviamente todo menos un proceso educativo. Bueno, la experiencia de CARE específicamente era el proyecto CORAC. Nosotros con Pozzoteni, que es un centro educativo piloto en el cual nosotros intervenimos por medio de un convenio que nos faculta a seleccionar los docentes, y en el cual también hay un albergue, y en el cual hemos podido implementar a lo largo de los años alguna infraestructura. Nos permitió hacer también un proyecto piloto educativo que consistió en distribuir tablets, muy pocas tablets, o sea, una tablet por comunidad, porque en esta institución van alumnos de 6 comunidades diferentes. Entonces, a cada comunidad le entregábamos una tablet. En Pozzoteni existe un Tambo, si lo conocen, es una plataforma del Estado para permitir un acceso más directo de la comunidad a ciertos servicios públicos, y en ese Tambo hay internet. Entonces, lo que hicimos con el personal de CARE que estaba en la comunidad es que los profesores se filmaron, hicieron videos educativos, ¿no? Sus clases, muy pocos, de 8 a 10 minutos, se grababan en esas tablets, y luego con el bote íbamos a cada comunidad entregando estos videos. Esa metodología finalmente fue aprobada por la UGEL Río Tambo, por la UGEL Elemantado. Hicimos reuniones con la DREG y intentábamos en todo esto intentar de hacer algo. O sea, algo había que hacer. Y yo reconozco que ahí había mucho activismo. O sea, más era hacer algo, y no estaba muy claro la pertinencia de las cosas que hacíamos.
Al final de toda esta presión, de todas las actividades que hicimos, lográbamos finalmente una serie de reuniones de CARE, con la DREG, con la UGEL Río Tambo, Satipo, ahí estaba Enemantaro, Pichanaki, la Mancomunidad Norbrain, el Minedo, la Dijevira. Lográbamos realmente avanzar bastante bien en las coordinaciones con la intención de implementar una alternativa. Al final el Minedu, por felicidad nuestra, anunció que iba a entregar a todos los centros educativos de la cuenca del Río N, bueno, eran un par de miles de tablets, ¿no? ¿Se acuerdan quizás del año pasado que iban a llegar las tablets en julio, etcétera? Bueno, luego no sabemos cómo ha terminado, pero acordaban entregar las tablets, y la Dijevira anunció a partir del mes de julio de implementar a partir del 2021 un nuevo modelo educativo, una nueva metodología que era muy cercana, muy parecida al proyecto Coraque que nosotros implementábamos con CARE. Igualmente se iba a contratar a jóvenes en las comunidades que podrían ser como el vínculo entre el docente y el alumno, ¿no? Bajando las cosas con internet, y se iban a implementar infraestructura digital, y esto iba a ser para 2021. Claro, reconocieron que todo esto necesita un poco de tiempo y que no se va a poder hacer en el 2020, pero que sí o sí a partir del 2021. Bueno, la semana pasada hemos tenido una reunión, la Central Ayánica del Río N, con las organizaciones acá, las diferentes organizaciones de ARPI, de la Selva Central, con la DREG, otra vez, la UGEL Río Tambo, Enemantaro, en la cual hemos acordado que a partir del siguiente mes vamos a retornar a las aulas. O sea, todas las comunidades van a retornar a las aulas, volvemos a clases presenciales. La DREG, la UGEL acordaron implementar o equipar a las instituciones con material sanitario, se van a hacer pruebas a los docentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con toda la propuesta de que vamos a entregar tablets, que vamos a hacer un nuevo modelo educativo por parte de la Dijevira? Pues prácticamente nada. El Estado peruano incumplió una vez más todas sus propuestas. No hay tablets hasta el día de hoy, no se ha entregado. Creo que en algunas comunidades se ha entregado de forma simbólica ya en diciembre algunas tablets, pero nuestras comunidades en el N no tienen tablets, no hay infraestructura digital, seguimos sin internet, y la Dijevira tampoco no presentó ninguna metodología alternativa. Estamos ahora, en marzo, exactamente en el mismo lugar donde estábamos el año pasado. Todas las reuniones, todas las gestiones y todas las propuestas quedaron en nada. O sea, estamos tal cual como estábamos en marzo. Ahora podemos preguntar, quizás no es tan mal que regresamos a las aulas, porque yo creo que una pregunta válida es cuánto optimismo digital es sano, cuánto optimismo digital deberíamos tener. La experiencia Coraco, o sea, esa experiencia de que los profesores hagan sus videos, los distribuyen a las comunidades, y las comunidades, los alumnos de alguna forma ven los videos, ya se imaginan que ahí el principal problema es la retroalimentación entre alumnos y docentes. O sea, no se establece realmente una conexión, es prácticamente una ruta en un solo camino de los profesores a los alumnos, y la única referencia por parte de los alumnos, si entienden los videos, si entienden lo que estamos haciendo, son los trabajos que finalmente nos entregan. Y bueno, hay que reconocer que los resultados de aprendizaje eran bastante malos. Yo creo que la experiencia de Coraque ha sido muy importante desde una perspectiva, por ejemplo, desde CARE, porque desde CARE los docentes hemos demostrado a la comunidad, a los papás, a las mamás y a los alumnos, que no les hemos olvidado. Mientras que prácticamente durante toda la pandemia el Estado no se hizo ver en las comunidades, nosotros llegábamos ahí, le entregábamos tablets, por más que quizás no entendieron los videos, no entendieron bien realmente la razón o ¿cómo decir? El enfoque de esta nueva propuesta. Sentían claramente que CARE está ahí, que los docentes están ahí, no nos han olvidado, y eso creo que es muy valioso. Pero la pregunta es, ¿podemos hablar de un proceso de aprendizaje? Yo creo que no, o sea, que los resultados han sido muy malos. Sabemos que los alumnos no han entendido mucho,
no sabemos exactamente cuánto, pero no ha sido mucho. Aparte de eso, la misma metodología de estos videos te permite en sí ya hacer muy poco, y si de este poco incluso no entienden mucho, pues es, eh, es, eh, es muy, no podemos sobreestimar lo que hicimos. Yo creo que desde un punto de vista pedagógico, eh, habría mucho que hacer, se podría mejorar mucho si tendríamos obviamente más personal, si tendríamos una mejor infraestructura digital, se podría lograr mucho más, pero aún así creo que hay una serie de cuestiones y aspectos que hacen que esa digitalización, ese optimismo digital que se tiene actualmente, lo deberíamos tomar un poco con pinzas, esas cuestiones digitales y las TICs que tanto se festejan. Yo creo que eso también ha sido un aspecto muy interesante durante la pandemia. Yo les comento, por ejemplo, en la maestría que hemos llevado, que es educación digital, se pueden imaginar que ese optimismo tecnológico era totalmente desbordaba por todos lados. Todo el mundo pensaba que con la educación digital vamos a hacer milagros y maravillas, y creo que la pandemia un poco nos hizo pisar tierra, y todo el mundo se da cuenta que todo esto con los Zooms, con el Meet, con todas estas plataformas educativas tampoco no es tan bueno al final. O sea, o por lo menos hay una serie de asuntos que lo hacen sumamente problemático. En primer momento podemos decir cuáles son los problemas. Yo les he comentado que los profesores en nuestra cuenca, y eso es general en la Amazonía, esas cifras existen, que tienen muy poca formación, la mayoría no son docentes, no tienen formación pedagógica, pero ahora viene una cuestión adicional. Si nosotros queremos digitalizar la educación, hace falta la alfabetización digital de los docentes. Es un proceso muy importante, y alfabetización digital no significa solamente que aprenden cómo manejar una laptop, sino cómo manejar una laptop, cómo usar una laptop o las herramientas digitales para un proceso educativo, que es algo muy diferente. Porque todos saben entrar a Facebook o entrar a YouTube, pero usar la computadora con fines educativos es algo que tiene una serie de trucos. Bueno, obviamente la falta de digitalización de los alumnos, porque los alumnos, sobre todo los alumnos en las comunidades amazónicas, tienen un manejo muy deficiente de esas tecnologías, porque obviamente no están familiarizados. Nosotros hemos entregado las tablets a las comunidades, y esas tablets las habíamos ganado hace 2 años atrás en un proyecto FONDEP, y nosotros en el aula usábamos de vez en cuando la tablet, pero nos dábamos cuenta que para los alumnos era una cosa totalmente difícil de captar. Entonces, si ahora queremos canalizar todo el proceso educativo por medio de estas herramientas, hace falta que también capacitemos de alguna forma a los alumnos en el manejo de esto. Porque a nosotros nos parece muy natural, y los jóvenes en la ciudad les parece muy natural hacer uso de estas tecnologías, pero obviamente para los alumnos en comunidades es mucho más difícil. Ahora, el último es la falta de sintonía de los dinamismos tecnológicos y la vida en la comunidad. Y ahí creo que habría que cuidarnos, y eso es un poco, creo, muy importante, ver la educación desde un enfoque más integral. No podemos transformar nuestras escuelas en naves espaciales. Ahora existe la idea de que nosotros vamos a tecnificar hacia el extremo los centros educativos con internet, con tablets, con laptops, con esto, lo otro, y con proyectores y qué sé yo. Y todo esto lo hacemos en comunidades, o se pretende hacer en comunidades que carecen de infraestructura básica, que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento, que no tiene luz eléctrica. O sea, no podemos transformar esas escuelas que realmente parecen naves espaciales. Yo comento el ejemplo de Unión Puerto-Ayánica, que es una de las comunidades más pobres que tenemos, que está cerca de Puerto Prado, y en la cual han construido hace un año atrás un centro educativo con un diseño súper elegante, que ha ganado un premio nacional de arquitectura, y han puesto 1000 cosas, y es una cosa realmente surrealista, que tú tienes una comunidad que no tiene agua, no tiene luz, donde las personas viven en condiciones muy, muy básicas, y tienes ahí una escuela que
bueno, que parece un campus de la PUC que han construido ahí en la comunidad. Es absolutamente surrealista y obviamente lo que hace esto es que la distancia, nosotros deberíamos de alguna forma acortar la distancia entre el centro educativo y la comunidad. Deberíamos intentar que las actividades de la comunidad y del centro educativo entran en sintonía. Y esas cosas de tecnificar y de implementar ahí cosas que son totalmente externos y tan alejados de la realidad de la comunidad hace que realmente los comuneros más bien se distancian cada vez más de este espacio que les parece como una cosa milagrosa a la cual ni se acercan, ni quieren ir, ni saben lo que pasa. Y es una cosa muy, muy que deberíamos tomar en cuenta. Y yo creo que la conclusión, lo importante es que debemos también de dejar de sobreestimar la educación. Es quizás un poco raro que yo como docente o educador, que nosotros somos siempre muy optimistas con respecto a lo que se puede lograr en la escuela, yo creo que hay que empezar a ser un poco más modestos y hay que entender que la educación es una herramienta obviamente muy importante de integración, sobre todo de la sociedad amazónica hacia la sociedad nacional peruana. O sea, se tiene que asegurar todas las condiciones, etcétera, pero no puede ser el motor. Persiste o domina una percepción, tanto en el Ministerio de Educación, sobre todo en la DIGEVIRA, de que la escuela o el colegio son el motor integrador de la sociedad con el resto del país. Y eso simplemente no es así. No podemos incrementar a una velocidad las dinámicas educativas, mientras que la comunidad en la cual se sitúa ese centro educativo sigue funcionando a un ritmo muy diferente. El único resultado que tenemos que estas dos cosas van desacoplándose. Y esto es fatal para el proceso educativo. Y con eso cierra. Yo creo que el objetivo debería ser formar una especie de educación de comunidad de práctica. Es un concepto que me parece muy útil. La educación cumple, de acuerdo a esa percepción de la comunidad de práctica, y lo hace así, por ejemplo, en las sociedades europeas y también en la limeña, ¿no? La educación cumple la función de una participación periférica de los alumnos en la sociedad. O sea, el alumno entra a escuela, poco a poco va aprendiendo las cosas que necesita saber para poder, al culminar su proceso educativo en el colegio, de repente todavía en la universidad, al haber terminado ese proceso educativo, puede integrarse plenamente en la sociedad como un miembro pleno, ¿no?, en capacidades de participar como ciudadano. Y en la educación intercultural bilingüe este principio simplemente no se cumple. Las dinámicas educativas y las dinámicas de la comunidad van de acuerdo a ritmos disparejos. El problema que produce esto es, en primer momento, puede ser un problema pedagógico. Los conceptos aprendidos en el colegio, en general, conceptos, disculpen si voy ahora abriendo un tema que es quizás un poco muy abstracto, pero creo que es importante abrirlo. Los conceptos que nosotros aprendemos en la escuela de alguna forma necesitan adquirir significado, necesitan ser importantes para nosotros. Así tienen que tener un significado. Y ese significado de los conceptos que aprendimos solo puede lograrse si la sociedad en la cual vivo, ¿ya?, tiene enganches, ¿ya?, con los cuales puedo yo de alguna forma conectar los conceptos aprendidos, engancharlas con la realidad en la cual vivo y así pueden adquirir significado. Lamentablemente, como las dinámicas en los centros educativos, ¿ya?, y los conceptos aprendidos en los centros educativos no encuentran enganches en la realidad que viven los jóvenes una vez que, terminando las clases, regresan a sus casas, esos conceptos no encuentran enganches en la vida normal, en la vida cotidiana de los alumnos. Y eso hace, y yo creo que es también un tema muy importante que habría que enfocar, que los resultados educativos en toda la Amazonía, y es también algo muy lamentable que la DIGEVIRA se resiste de alguna forma de hacer mea culpa, porque vemos que los resultados de la actual propuesta de las políticas educativas
de la Digevira tiene resultados cada año que van de mal en peor. O sea, no que tenemos un progreso lento, pero seguro, o de repente un estancamiento, sino los resultados van bajando. Cada vez tenemos resultados peores. Y eso simplemente tiene que ver que el ritmo en los centros educativos se aumenta cada vez más, y a la falta de aprendizaje y a la falta de resultados, lo único que les ocurre de alguna forma en el Minedo es aumentar lo mismo que ya están haciendo, pero a un ritmo aún más acelerado y en cantidades mayores, que ahora, por ejemplo, cuando inicié hace algunos años como docente, teníamos 7 horas de clases por día, que me parece mucho, y ahora lo han aumentado con la nueva propuesta de la DICEP para educación intercultural bilingüe a 9 horas diarias. O sea, no hay una mea culpa de que habría que reenfocar fundamentalmente las cosas que estamos haciendo en aula, sino seguimos haciendo lo mismo, pero dale más ahora ya. Si no son 7 horas, dale 9 horas. Y obviamente los alumnos simplemente no, los resultados simplemente no se dan. Y el problema político-social, creo que habría que entender es que los conocimientos adquiridos encuentran, ese es el segundo problema de estos ritmos disparejos entre el ritmo educativo y el ritmo en la comunidad, que finalmente no todas las carreras escolares de los alumnos amazónicos fracasan. Hay también siempre felices excepciones de jóvenes que logran de alguna forma aprender un poquito más, logran ingresar a una universidad o logran tener un nivel un poco más alto, pero en la realidad eso significa que la única perspectiva de poner en práctica lo aprendido siempre es migrar, siempre es salir de la comunidad. Siempre los alumnos exitosos tienen que salir de la comunidad, porque en la comunidad misma no hay perspectivas de desarrollo, no hay perspectivas de crecimiento personal ni profesional. Entonces, esas son cuestiones que creo habrían que cambiarlo fundamentalmente de la propuesta educativa. La solución, que le escribo así un poco como si fuera muy simple, es formar una comunidad de práctica. Es de alguna manera, podemos decir, la solución del problema educativo en las comunidades amazónicas se encuentra fuera del aula, no en el aula. También en el aula, obviamente, también hay que revisar la propuesta educativa, pero yo creo que el problema fundamental de la cuestión educativa en las comunidades amazónicas es que se pretende cambiar o mejorar o lograr grandes cosas en el aula, mientras que a las mismas comunidades las queremos dejar como están, excluidas, ¿no? De las dinámicas de la sociedad nacional peruana. Y mientras que no se integran las comunidades a la sociedad, mientras que no tendemos puentes hacia las comunidades, integramos las comunidades mismas a la sociedad, no podemos esperar milagros en los centros educativos. Bueno, eso sería un poco el panorama que quería presentar. Si se entendió, bueno, okay, o si les he gracias, confundido Martín. más, discúlpame bien. No, Martín, de seguro toda la información que has compartido con nosotros va a ayudar a que nuestros participantes impulse en ellos una visión mucho más crítica de la educación, ¿no? Martín, quería que por favor nos dejes a los participantes una pregunta en la cual podamos reflexionar, ¿no? En torno justamente a la educación en el Perú, especialmente en las sociedades amazónicas. Que yo les dejo una pregunta. Sí. Bueno, la pregunta podría ser esta, me parece interesante. ¿Cuánto optimismo digital es sano? ¿Cuánto optimismo digital, cuánto creen que esas nuevas tecnologías digitales, que ahora están tanto en boga y de todos lados nos cuentan que la digitalización nos va a hacer milagros y resolver todos los asuntos? Yo creo que no hay que ser tampoco muy pesimista, pero que esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto creen, cuánto optimismo sea sano? Ok, Martín, muchas gracias. Te invito igual que te quedes con nosotros para seguir escuchando la ponencia de Cintia Cárdenas y de nuestro comentarista. Perfecto, cómo no. Cintia, ¿estás lista? Sí, dale. Cintia, ¿qué tal? Bueno, Cintia, toda tuya la sala. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Cintia. Ya.
Perfecto, entonces, buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quería agradecer por la invitación, ¿no? Y la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco las reflexiones que he ido de alguna manera pensando a partir de todo lo que ha sucedido en el país y especialmente con los pueblos indígenas amazónicos a raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Básicamente durante todo este año yo he estado acompañando a algunos enfermeros técnicos que fueron formados por el Programa de Salud Intercultural de AIDESEP, que actualmente se encuentran trabajando en comunidades de Amazonas, en Condorcanqui específicamente, en Atalaya, en la zona del Corrientes, en Lorituyacu y en Cajamarca. Entonces, a partir del vínculo que mantengo con ellos y de la posibilidad de haber podido acompañar a algunas organizaciones indígenas durante este proceso, durante todo lo que significó el diálogo y la negociación con el Estado, es que les voy a traer estas reflexiones, ¿no? Yo quería justamente comenzar trayendo a colación la reflexión que un enfermero técnico chipivo, que infelizmente falleció por COVID-19 en la pandemia, dijo el 27 de febrero del año 2020. En febrero del año pasado, AIDESEP realizó un encuentro de enfermeros técnicos en Atalaya, ¿no? Que es el lugar donde se realizó la primera experiencia de formación de enfermeros técnicos indígenas desde la mirada de esta organización, ¿no? Y él decía una cosa bien interesante que creo que va a ayudar a entender lo que la pandemia ha desnudado, porque sí creo que lo que la pandemia ha permitido es desnudar y tirar las máscaras de realmente cuál es la relación del Estado con los pueblos indígenas y la atención que se les brinda en salud, porque en los últimos años parecía como que había una suerte de esfuerzo por mejorar la oferta sanitaria a los pueblos indígenas, pero creo que la pandemia nos ha demostrado que esto es totalmente falso y que más allá de discursos vacíos y de normas que llevan el rótulo de interculturalidad en la práctica y en las comunidades indígenas, la precariedad de los servicios de salud continuaban siendo como en la década de los 90, ¿no? El 27 de febrero del 2020, Silverio comenta que él no podía creer que después de 12 años, desde que las organizaciones indígenas decidieron formar enfermeros técnicos en salud intercultural, estemos reunidos hablando sobre los mismos problemas que habían llevado a las organizaciones a que los formaran, que eran básicamente el no reconocimiento de la medicina indígena, que continúa vigente todavía en las comunidades, y es algo que la pandemia ha demostrado. Ustedes, tal vez el caso más emblemático es el Comando Matico, pero cuando uno habla con los enfermeros, con los líderes indígenas, el uso de la medicina, el uso de las plantas es lo que les ha permitido de alguna manera hacer frente al virus y a los contagios masivos que se dieron en muchas de las comunidades, y frente a esta incapacidad del gobierno y del sector salud y del Ministerio de Cultura de entender la situación de emergencia que se vivía en las comunidades y las demoras para dar medidas específicas para esta población, ¿no? Entonces, 12 años seguíamos hablando sobre este no reconocimiento de los conocimientos indígenas y esta precariedad de los establecimientos de salud, ¿no? Desde que se decretó la emergencia sanitaria nacional, las organizaciones indígenas lanzaron una serie de pronunciamientos, organizaciones indígenas de todos los niveles, nacionales, regionales, justamente declarándose en emergencia sanitaria, llamando a las comunidades a autoaislarse, a cerrar las fronteras, ¿no? A tomar medidas para justamente evitar el contagio de la población. Paralelamente también hacían un llamado al gobierno para que tome medidas específicas para atender a esta población, porque también sabemos que autoaislarse en algunos casos para las comunidades no fue fácil, porque debido a los problemas de reforestación, de explotación de petróleo, de minería ilegal, en muchos lugares no había que comer. Entonces realmente mantener estas medidas implicaba un sacrificio, pero también como que se requería que el Estado peruano diera medidas. Lamentablemente estas medidas llegaron o tardaron demasiado en llegar, y con eso creo que hay que tener mucho cuidado de las narrativas que posteriormente se cuentan, ¿no? Y cómo el Estado y cómo el gobierno y cómo las diferentes instancias aparecen como si hubieran hecho cosas, pero lamentablemente las han hecho tarde.
la emergencia sanitaria se declaró en los primeros días de marzo, ¿no? Una medida específica para pueblos indígenas recién se aprobó en mayo, o sea, después de una serie de pronunciamientos, de denuncias públicas, de videos, o sea, inclusive IDECEP tuvo que denunciar el 26 de abril al gobierno peruano por negligencia ante la ONU para que tomara medidas específicas y poner una medida cautelar en el Poder Judicial, porque ya se habían dado contagios masivos, ¿no? En el mes de abril ya el virus había llegado a zonas como el río Corrientes, a la triple frontera, a Ucayali, se expandió por todo el Amazonas y realmente el número de fallecidos indígenas en algunos pueblos como los Chipibo y Aguajún ha sido bastante elevado, ¿no? Entonces recién, después de tanta presión, el 21 de mayo, o sea, 70 días después de declarada la emergencia sanitaria, se aprueba un plan de intervención para comunidades nativas, la famosa RM 308. Solo se aprueba con 88 millones, que era un presupuesto insuficiente, pero era algo. Sin embargo, esos 88 millones todavía no, se aprobaron recién su desembolso el 23 de junio, o sea, prácticamente un mes después, recién se aprueba que ese dinero puede ser usado. Y el desembolso de ese presupuesto recién se hizo en julio. O sea, estamos hablando abril, mayo, junio, julio, 4 meses después de declarada la emergencia, después de que el virus se había esparcido prácticamente por toda la Amazonía y realmente se estaba viviendo una situación bastante dramática en varios territorios amazónicos, el gobierno recién sacó una medida específica para pueblos indígenas y se demora meses en aprobar el presupuesto y meses en transferir el presupuesto a las regiones. Entonces, estamos frente a un caso de negligencia del Estado para atender a esta población. Y ya ni que contarles de cómo esa ayuda ha llegado. Este plan ha terminado en diciembre. Nadie sabe a ciencia cierta bien si el presupuesto llegó, porque como lo comentaba Martín, ¿no? En salud yo también siento que estamos como en marzo del año pasado, ¿no? Establecimientos de salud desabastecidos. Ayer yo estaba hablando con un técnico indígena que trabaja en Atahualpa, que es una comunidad en Tatén del Marañón, y no tienen estetoscopio. O sea, esa es la triste realidad en la que se encuentran algunos establecimientos de salud, ¿no? La falta de medicamentos, la falta de infraestructura que se tiene es bastante. Entonces, esta falta de previsión y esta falta de voluntad política para realmente reconocer que el Perú es un país diverso y que las medidas necesitaban contemplar estos diferentes escenarios, en el caso de salud fue inclusive lo que terminó llevando el virus a las propias comunidades, ¿no? Entonces tenemos este escenario donde el Estado se convirtió en el vector de contagio, porque a muchas zonas el virus llegó a través de la asistencia social y frente a la falta de protocolos adecuados para atender para poder entregar esta ayuda a poblaciones indígenas, ¿no? En el río Corrientes el virus llegó porque la alcaldía, ¿cómo se llama?, repartió víveres sin los protocolos de seguridad y dentro de la embarcación habían personas que tenían COVID-19. En la zona de Amazonas, los bonos sociales y los retornantes que eran indígenas amazónicos que estaban viviendo en la ciudad y que se quedaron sin trabajo y no tenían y no recibieron ningún tipo de apoyo, tuvieron que regresar caminando a sus comunidades. También llevaron el virus, el tema de la pensión 65 en zonas como Atalaya, las colas que se formaban en las ciudades, terminaron siendo los vectores o los agentes que llevaron el virus hacia las comunidades, ¿no? Y la respuesta del Estado ha sido bastante tardía. No ha habido como muchas trabas burocráticas que realmente impedían llevar el apoyo a las comunidades y el papel de las organizaciones indígenas en el sentido de exigir al Estado que de alguna manera adopte medidas específicas para atenderlos ha sido fundamental. O sea, este plan es el resultado de toda esta serie de denuncias que hicieron las diferentes organizaciones para que el Estado tome medidas específicas para esta población. Entonces estamos viendo que en el caso de salud no aparecían los indígenas ni siquiera contemplados en un primer momento en todas las medidas que se tomaron, ¿no? Entonces, y también había todo un desconocimiento de la Amazonía
Y algunas cosas que son bien preocupantes es, por ejemplo, que ni siquiera había una buena base de datos sólida para que se lleve la ayuda. Eso es una cosa que preocupa, ¿no? Porque tenemos un Ministerio de Cultura que también ha cumplido un papel lamentable en todo este proceso, que su base de datos no sirvió mucho para que se pueda llevar ayuda. Realmente la ayuda se ha llevado en base a otro tipo de información que el propio sector salud manejaba, ¿no? Por ejemplo, el MINCO en este contexto solo tenía una función, que era llevar información, que también la hizo tardía, y por más que ahora informe que ellos sacaron exports en lenguas nativas y las hicieron llegar a las comunidades, fue bastante tardía, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían en su rectoría el hecho de elaborar un protocolo de atención para la entrega de víveres. El 27 de marzo, el gobierno, ¿cómo se llama? Decide que van a ser los gobiernos locales quienes van a entregar los víveres. Y al Ministerio de Cultura le correspondía armar el protocolo para la atención, para la entrega de esos víveres. Este protocolo recién ha sido aprobado el 30 de agosto. El 7 de mayo ellos sacaron algunas pautas cuando, como les decía, en casi todas las comunidades ya la entrega de víveres y de ayuda social se había convertido en el principal vector de contagio. Pero por otro lado, frente a estos discursos vacíos, que después es una idea que quiero colocar sobre este tema de la interculturalidad, ¿no? Y cuánto creo que en el área de salud esta palabra intercultural, este enfoque intercultural que se enuncia tanto para la atención a pueblos indígenas, se terminó convirtiendo en una traba y no permitiendo que la ayuda llegue, y en discursos vacíos que realmente han desnudado el poco conocimiento y la poca voluntad política que hay para atender a los pueblos indígenas, pero también la exclusión, la discriminación y el racismo que hay hacia estas poblaciones, ¿no? Pero por otro lado, mientras vemos a un Estado atrapado en estos discursos vacíos, en sus propias trabas burocráticas, incapaz de coordinar con otros sectores para llevar la ayuda, hemos visto en las organizaciones y en las propias comunidades esta capacidad de agencia para crear diferentes estrategias y atender, ¿no? Y atender y hacer frente al virus, a la llegada del virus a sus comunidades, ¿no? Esto me parece que es algo bien rescatable, que infelizmente es algo que no se conoce demasiado, ¿no? Que está todavía bastante invisibilizado, pese a que en los lugares, por lo menos con los que yo tengo contacto, es increíble ver todo este trabajo comunitario que han hecho para hacer frente a la enfermedad, y el papel que los conocimientos indígenas han jugado. Como les mencionaba, tal vez el caso más emblemático es el Comando Matico, ¿no? Este grupo de jóvenes que, al ver que sus parientes chipíos estaban enfermos en la ciudad de Lima, se habían contagiado, decidieron mandarle Matico a Lima, y después se terminó gestando este grupo de voluntarios que hace un diálogo de saberes para atender el COVID-19 sin ayuda del Estado. Hasta el momento ellos no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. La atención que ellos brindan es gratuita y es con ayuda de aliados que los están ayudando a que ellos puedan seguir atendiendo a la población indígena y no indígena, porque se ha convertido en un centro de referencia en la ciudad de Pucallpa. Pero así como el Comando Matico, en las comunidades esto ha pasado bastante, ¿no? Ha habido toda una suerte de hacer un estudio, me parece bien interesante, de cómo entender los síntomas, entender cómo opera la enfermedad, y a partir de ahí usar plantas medicinales como el matico, la mucura, la raíz de plátano, las vaporaciones, los masajes y sobre todo, y el tema del frío, cuidar el cuerpo del frío para ayudar a los pacientes, y el trabajo de los promotores de salud. Creo que eso es una cosa bien interesante, y vemos también las distancias, ¿no? La pandemia creo que ha demostrado las distancias y el poco conocimiento que hay sobre la Amazonía. Mientras se preguntaban quién es la primera línea de atención, y siempre se ha pensado en médicos, en enfermeros, o sea, ¿quién es la primera línea de atención en la Amazonía peruana? Son los enfermeros técnicos y los promotores de salud. Ellos son quienes llegan a todas las comunidades donde hay establecimientos de salud y donde no hay. Entonces, el papel que los promotores de salud también han cumplido
es bastante interesante porque en algunos lugares donde los enfermeros, por ejemplo, se enfermaban y tenían que cerrar los establecimientos de salud, los promotores han asumido esa labor, pero también, sobre todo yo lo he visto en los enfermeros indígenas, los propios enfermeros yendo contra la propia norma del sector, porque el sector prohíbe que los promotores de salud puedan entregar medicamentos, entregándole cajas con medicamentos a los promotores para que ellos puedan brindar la primera atención mientras ellos llegaban, ¿no? Y vemos cómo hay estas estrategias locales que nos muestran esta articulación con los promotores de salud, con las autoridades locales para llevar información, para tomar medidas, para en algún momento hasta repensar cómo van a actuar frente a este nuevo escenario y después aprender y después atender a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, había una enfermera que trabaja en la comunidad de Ramón Castilla en Atalaya, que ella cuenta que en un momento se enfermó casi el 60% de la población, entonces para el tema de la vaporización ya no se daban abasto, entonces mucha gente que no sabía evaporar aprendió a evaporar, no esta vaporización compleja que se hace de todo el cuerpo y que sirve para sacar también algunos síndromes culturales y otras cosas, sino una evaporación para desinflamar el pulmón, perdón, y hacer que la flema salga. Y de pronto estos ejemplos, ¿no? De que tú empiezas a ver que también se estaba dando un espacio de transmisión de conocimientos indígenas para hacer frente a la enfermedad. Eso es por un lado. A un año de la pandemia yo creo que lo que se ha aprendido es poco y eso lo vemos en cómo se encuentran, cuál es el estado actual de los establecimientos de salud en la Amazonía. Como les decía, al menos los lugares con los que yo mantengo contacto están desabastecidos, no tienen medicamentos, no tienen infraestructura, están atendiendo con lo que pueden, no han recibido información para la vacunación y esto es una cosa bien importante porque mientras el gobierno, el Ministerio de Salud no lleva ninguna información todavía oficial ni explica para cómo va a ser la vacunación y para qué sirve, sobre todo sabiendo que hay lugares en la Amazonía donde la vacunación se ha caído porque muchos indígenas piensan que el Estado los quiere desaparecer a través de las vacunas, ¿no? Porque es el único espacio donde interactúa con el cuerpo. Hasta ahora no ha llevado ninguna información al respecto, pero tú tienes que otros actores locales, ¿no? Como los pastores, sí están llevando información y es al final un escenario en el cual vemos una vez más, ¿no? El gobierno no tiene esta capacidad para actuar de una manera rápida frente a lo que está pasando y para llevar información pertinente a la comunidad ni para prever. En algunos lugares ya se está dando la segunda ola y estamos como en el primer momento desabastecidos y siendo las organizaciones, las propias comunidades, a través de aliados, a través de personas que conocen, llevando ayuda, llevando medicamentos, mandando para que puedan hacer frente a la enfermedad, pero también como esta seguridad de que sus conocimientos sí hacen frente al virus. Y es bien interesante, ¿no? Porque hay un montón de cosas asociadas hacia la percepción indígena sobre el COVID y cómo ellos han interpretado esta enfermedad para hacerle frente, ¿no? Por ejemplo, conversaba con algunas personas que explican que cuando tú estás mal de COVID sueñas. Entonces, por ejemplo, hay que limpiar la casa con albahaca, con matico, con otras cosas para que el paciente no sueñe y pueda estar tranquilo, ¿no? También hay esta cuestión de no dejar solo al paciente. Entonces, esta idea de aislar a la persona cuando se enferma no necesariamente funciona en las comunidades, el tema de la vaporización, el tema de las plantas. Hablaba con un enfermero, me dice, sí, profesora, las comunidades están tranquilos. Y yo le digo, pero ¿por qué están tranquilos? Porque dice que tienen su medicina y que con su medicina le van a hacer frente al COVID-19, frente a esta desatención del Estado. Y yo creo que la desconfianza que había hacia el sector salud en algunas zonas, lo único que ha hecho la pandemia es agravarlo. Y yo creo que ya estoy en los 20 minutos. Hay un tema que sí quisiera traer a colación porque me parece importante, ¿no? Que es, ¿cuál es el lugar que ocupan los conocimientos indígenas en la mirada que el sector salud tiene
tiene de la interculturalidad, porque en todo este tiempo también tuve la oportunidad de conversar con el personal de salud, con gente que ha estado en el MINSA viendo el plan, y me parecía bien interesante que cuando hablábamos sobre la salud intercultural, hablaba de adecuación, hablaba de normas, hablaba de un montón de cosas, pero nunca aparecía el tema de los conocimientos indígenas. Cuando tú hablas con los indígenas sobre qué es la salud intercultural, lo primero que aparecen son los conocimientos indígenas y los diálogos de saberes. El diálogo de saber entre el conocimiento indígena relacionado a la salud y la biomedicina. Y para finalizar, ¿cuál es la idea de diálogo que tiene el Estado y que tiene, en el caso que yo he estado siguiendo, el sector salud, ¿no? Porque en todas estas reuniones que hubieron con las organizaciones indígenas para ver las formulaciones de planes y cosas, al menos la sensación que a mí me dejó, que es que en la cabeza de muchos funcionarios públicos, la idea porque normalmente dicen, ¿no? La interculturalidad es el respeto hacia el otro, el diálogo. Es un diálogo unilateral, es un diálogo donde ellos ven al indígena como alguien que los tiene que escuchar, como alguien que no necesariamente tiene capacidad de proponer, tiene capacidad de proponer y que tiene que escuchar y validar las propuestas que los especialistas desde Lima hacen. Entonces, para mí eso es una lección bastante fuerte que ha dejado, creo, la pandemia, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de este concepto intercultural, de este enfoque intercultural, cuando es el Estado quien lo enuncia? Realmente tiene una capacidad, busca dialogar con el otro, escuchar al indígena, construir propuestas conjuntas, o simplemente lo ve como un diálogo unilateral, donde ellos, al ser los especialistas, los técnicos, quienes además tienen títulos universitarios, le tienen que decir al otro qué hacer, porque ellos saben mejor que los indígenas qué hacer, y el no querer reconocer las estrategias que desde lo local y lo comunitario, las propias organizaciones y las propias comunidades indígenas han implementado para hacer frente al virus, ¿no? Entonces, yo me quería quedar con eso, y que lamentablemente creo que hemos aprendido muy poco, al menos en cuanto a la atención en salud. Parece que estuviéramos repitiendo los mismos errores del comienzo, cuando el virus nuevamente está reapareciendo en las comunidades indígenas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cintia. Sin duda, lo que has compartido ya con nosotros generará en nuestros asistentes una actitud mucho más crítica y sobre todo vigilante respecto a las políticas estatales y sus instituciones. También quería, por favor, invitarte a que nos puedas dejar una pregunta en la cual nuestros asistentes puedan reflexionar. Sí, yo creo que la pregunta sería: ¿cuán dispuestos estamos a reconocer que los pueblos indígenas tienen conocimientos que no necesitan pasar por otros sistemas de validación, básicamente por la ciencia occidental, ¿no? El conocimiento científico. Ok, Cintia, muchas gracias. Invitarte también a que por favor te quedes con nosotros, porque ya tenemos en la caja de preguntas algunas preguntas que sería interesante que podamos contestar. Muchas gracias. A continuación tenemos los comentarios del profesor Ulises Mayet Velázquez Veliz. Profesor, ¿está listo? Sí, buenas tardes. Ok, profesor, muy buenas tardes. La sala es toda suya. Muy buenas tardes. Había preparado un PPT para compartir. ¿Será posible hacerlo? A ver, profesor. Creo que sí, ¿no? Sí. He visto que se puede. Sí. Sí. Muchas gracias. Primeramente, muy buenas noches, muy buenas tardes, noches ya para ustedes, para algunos también, sobre eh, eh, el día de hoy participar con ustedes en esta actividad que de manera muy gentil me han invitado. Quería decirle, bueno, que mi comentario el día de hoy se relaciona a una propuesta que junto con varios compañeros e investigadores sobre el tema de salud indígena, hemos empezado desde el año pasado, que era una serie de eventos llamados Volviendo a la Maloca, ¿no? Que ciertamente es una especie de reflexión en relación a lo que es la temática en el que bien ha explicado Cintia, y toda esta encrucijada para los pueblos indígenas, que creo yo no es nueva, no es inédita,
ni tampoco era tan impredecible con relación a una pandemia bueno, a la luz de lo que ya han explicado los colegas, ha sido bastante, visiblemente excluidos los pueblos de dicha participación y de dicha respuesta hacia este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy quería hablar precisamente sobre esto, sobre estas exposiciones que hemos tenido durante todo el año pasado, con relación al Volviendo a la Maloca, y bueno, yo quería hablarles un poquito sobre estas ideas que hemos compartido, pero ya centrado básicamente en una mirada desde la salud intercultural, ¿no? No me quiero centrar únicamente en el tema del COVID-19, porque creo que también ya lo han abordado bastante. Voy a dar una mirada más panorámica, de manera que ustedes puedan tener ciertamente constataciones en relación a lo que les pueda yo comentar el día de hoy, ¿no? Bueno, algo que creo que sería ya repetitivo porque ya Cintia lo ha explicado muy bien, que en realidad la salud, cuando hablamos de salud en el mundo indígena, no podemos hablar de una dimensión así como nosotros hablamos de dimensiones de conocimiento o de dimensiones de cierta manera de ámbitos, estamentos de la realidad, ¿no? Cuando hablamos de salud, necesariamente tenemos que hablar de cultura, de sociedad, de política, de economía y de espiritualidad, ¿no? En cada una de esas dimensiones que para nosotros está bien delimitada y hay fronteras. En este caso, para los pueblos indígenas no existe esa frontera, sino todo está entretejido, todo está de cierta manera relacionado e integrado en una forma de hacer las cosas, ¿no? Creo yo que a eso muchas veces le llaman cosmovisión. En realidad, lo que percibo es que es una manera de vivir y de crear y de generarse y de hacerse una idea de lo con respecto a la vida y al mundo que les rodea, en ese caso, ¿no? Eh, Quería señalar básicamente dos cosas importantes que a veces también es necesario ver en este caso en relación a la salud intercultural, ¿no? Que son los marcos internacionales en relación a cómo miran, en este caso, no solamente las autoridades nacionales, sino las autoridades del mundo con relación a lo que es la medicina tradicional o la salud intercultural. La OPS no es una cosa que de repente quisiéramos oficializar, en este caso en la medicina tradicional, o buscáramos oficializarla para que sea válida, pero no hay que hacer ese ejercicio. En este caso yo creo yo que habría que hacerlo porque ya está oficializada. Los órganos a nivel mundial han reconocido, en este caso, los sistemas de salud de los pueblos indígenas como un conjunto de conocimientos en el cual son particulares, ¿no? Y en el cual desarrollan una estructura y unos contenidos de acuerdo a una lógica interna, ¿no? En algunos casos dentro de un código incluso, ¿no? Y mucho de este caso de la fuerza y la supervivencia de los pueblos indígenas se debe a la eficacia de sus sistemas tradicionales de salud, ¿no? Esa raíz que estos sistemas tradicionales, ya sea a través de los agentes, las prácticas, de las distintas modalidades, los sistemas de recuperación, de prevención, de atención que tienen, en el cual no está dentro del marco de la ciencia occidental, sino de su propia epistemología y sus conceptualizaciones, es como han ido respondiendo. Y lo dice en este caso la OPS, ¿no? Que es un organismo científico occidental que de cierta forma reconoce la existencia de ello, ¿no? Por lo tanto, es muy importante reconocer que la salud y los procesos de salud y enfermedad son propios de los sistemas de salud de los pueblos indígenas y son considerados sistemas culturales. Muy bien, cuando hablamos de salud y enfermedad nos parece una terminología ciertamente vinculada a estados, ¿no? Y estos estados que responden necesariamente a un aspecto negativo y un aspecto positivo. La salud y enfermedad, de acuerdo a yo creo que no podríamos homogenizar en este caso cada pueblo indígena, pero en el caso de los pueblos, por ejemplo, Shipibo, Conigo, no está vinculado únicamente con la salud, con el hecho de que estés enfermo, que estés sano, sino que tiene que ver con las dimensiones que hemos hablado inicialmente, ¿no? De tener, de manera romántica se dice, ¿no? Que tiene que estar el contexto, el medio geográfico sano para para que uno esté sano. Sí, es cierto, pero también tiene que estar muy importante, desde mi punto de vista, la parte mental, la parte espiritual, para que uno se considere sano. Que de cierta manera tiene que confluir unos factores que estén vinculados con la familia, con los lazos de parentesco, para que uno se sienta sano. Hay varias dimensiones en la cual aborda, por eso mismo la OPS también indica que son sistemas culturales. Y sobre todo, cuando se hablan de enfermedades que son para nosotros, en este caso, enfermedades, pero para los pueblos indígenas pueden representar desafíos o retos
que son propios de la globalización, en este caso como es el cambio climático, como es el COVID-19, como podría ser la deforestación, etcétera, etcétera, que son aspectos no circunstancias, sino son hechos tan, digamos, de tanta dimensión que los pueblos tienen que encontrar ciertas respuestas frente a ello, ¿no? Pero específicamente ya sobre estos desafíos que se encuentran en la globalización vinculados a la salud, hay que tener en cuenta, creo yo, cuatro factores. Uno, que no estamos hablando de unos pueblos indígenas homogéneos, ni mucho menos similares, ¿no? Hay pueblos indígenas en el cual sus sistemas inmunológicos son mucho más frágiles que otros pueblos indígenas. El caso precisamente de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Hay que también identificar bien, en este caso, a las poblaciones indígenas. No podríamos encerrarlos dentro de las comunidades únicamente. Tenemos grandes y muy claras y muy específicas centros urbanos donde habitan pueblos indígenas y donde se identifica la identidad. Uno de ellos, para no muy lejos en el centro de Lima, es la comunidad de Cantagallo, ¿no? En la cual básicamente ya no, los desafíos no responden únicamente a una salud, en este caso, vinculada a un medio geográfico, porque ustedes que han podido visitar Cantagallo, en realidad el medio geográfico es muy violento, ¿no? Sino también tiene que ver en este caso con las distintas situaciones de marginalidad que viven, ¿no? No solamente vinculado con lo que es la inseguridad ciudadana, sino también con toda una serie de servicios y una serie también, digamos, de expectativas que tienen en este caso los pueblos en relación a vivir en una urbe como que vivir en una comunidad, ¿no? Lógicamente, como ustedes conocen, las comunidades van teniendo una interacción permanente y especial, se van insertando una lógica de mercado y eso ha generado que se generen patrones alimenticios distintos, ¿no? Y la aparición sobre todo de nuevas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, la presión alta, las disfunciones gástricas, el cáncer en algunos casos, se habla también de alcoholismo. Entonces, todo este tipo de cuadros tienen también que ser, en este caso, de mi punto de vista, por lo menos identificados, ¿no? Y lógicamente no podemos hablar, como le decía, de la aparición solamente del COVID-19, que ciertamente ha venido desde fuera de la Amazonía, ¿no? Hay enfermedades emergentes que están dentro, o enfermedades emergentes o reemergentes, o enfermedades que vienen agudizándose, intensificándose, como por ejemplo el dengue, la malaria y otros, en relación a que ha cambiado, que ha variado sus bosques o sus paisajes debido a la deforestación, la tala ilegal de madera, etcétera, 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 ¿no? Y podríamos seguir conversando sobre eso. Por eso creo yo que tenemos que prestar atención a los sistemas de salud diferenciados, que muy bien lo ha hecho Cintia, a partir de esta epistemología indígena que tienen en relación a lo que son los conocimientos ancestrales en salud y al desarrollo de un sistema, no al desarrollo únicamente de, digamos, de prácticas o encerrarlo en un mundo muy reducido, sino son sistemas en los cuales han podido responder no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, e incluso los pueblos en aislamiento voluntario lo realizan de forma permanente esta actividad de autoaislamiento o de aislamiento social por una cuestión de prevención, ¿no? Los procesos de salud y enfermedad, como lo veníamos comentando, esta interpretación desde la cosmovisión, la interdependencia entre los derechos, entre la salud, la cosmovisión, la cultura y sociedad y los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que hay estructuras preexistentes, ¿no? Hay los factores sociales de riesgo, que voy a hablar de manera muy rápida, en un breve minuto, factores económicos de riesgo, y ustedes saben que esto es una situación en la cual también los pueblos indígenas se han visto de manera invadidas. Incluso había la creencia de que más bien iban a tener una autosostenibilidad en función a que ellos tienen grandes terrenos, y en realidad no todas las comunidades viven esa situación. Hay muchas comunidades en las cuales sus territorios han sido deforestados y sus terrenos se encuentran muy debilitados, y en la cual, por eso, de cierta forma, desde el quehacer que le digo, de este grupo integrado por investigadores indígenas y no indígenas, se planteaban volver a la maloca, ¿no? Y volver a la maloca no únicamente representa volver a un paraíso, sino volver a una situación que ha cambiado, que se ha reconfigurado y que implica una serie de alternativas, ¿no? Obviamente una política asistencialista, una política de cierta manera de poder alterar, generar la economía a partir del riesgo, a partir de vidas, como por ejemplo lo proponen una serie de candidatos electorales ahora, quienes
colocan primero la economía frente a la vida, lógicamente va a poder hacer que esta situación se ponga en grave riesgo para los pueblos indígenas, ¿no? La limitada capacidad, en este caso de los estados, para la provisión de servicios de salud, ya lo explicó de manera amplia Cintia, y creo que le agregaría lo que ella ha dicho, ¿no? El tema digamos, caricaturizar la interculturalidad o volverla cosmética la interculturalidad en función a una forma de hacer, bueno, le pongo el cliché de interculturalidad y está resuelto, ¿no? Y bueno, no es la idea, ¿no? Y la escasa influencia de los pueblos indígenas en las decisiones públicas sobre los derechos en el marco de la pandemia, ¿no? O sea, ha habido participación muy limitada, ¿no? Solamente, bueno, la mayor iniciativa que se ha creado precisamente fue con la relación de las creaciones del Comando COVID, pero si ustedes repasan desde hace 10, 20 años, van a poder ver que los pueblos indígenas son insignificantes en las asignaciones presupuestales del sistema de salud, a pesar que se ha ido incrementando de manera progresiva durante los últimos 5 años, pero eso no ha tenido un correlato en el caso de los establecimientos de salud, te lo vamos a ver en un minuto. Y también esto se puede comprobar en que hay un Consejo Nacional de Salud un Consejo Nacional de Salud a nivel nacional y Consejo Regional de Salud en todas las regiones del Perú. ¿Y cuánta participación hay indígena? Yo les planteo esa pregunta y van a saber que hay cero participación indígena en los espacios de toma de decisiones o de consulta de decisiones para la definición de la salud, a pesar que el convenio 169, dentro de unos de sus documentos, claramente establece que dice que las comunidades van a ser los que van a organizar su servicio de salud en coordinación con el Estado. Paradójico. Bueno, estos son los determinantes de salud. Hay que tener claro que solamente 3 de cada 10 comunidades cuentan con establecimientos de salud, de los cuales solamente una tiene un médico en cada comunidad, ¿no? Y hay algunas comunidades o algunos pueblos indígenas que no tienen posta, que no tienen siquiera establecimiento, que son la Chihuille, el Caquinte, Caína, Chamicuro, Chapra, Marinagua, Recígar. Bueno, y otros datos que ahí les dejo para que ustedes también puedan relacionarlo. Algo que quería así decir, 6 de cada 10 comunidades cuentan con agua por tubería o conectar a una red pública, ¿no? Algo que es muy importante, que ha quedado visible, que no hay una variable étnica, no hay una variable para poder identificar precisamente a los pueblos indígenas. Es a raíz de una denuncia que hace el Consejo Shipibo Conigo Cochicox en relación a las muertes de los pueblos, los primeros, digamos de los segundos, porque primero ya se había dado una muerte de un indígena en el Datén del Marañón. Pero digamos, lo que salió más con mayor resonancia en la comunidad nativa de Puerto Betel, en que fallecen 2 pobladores indígenas y que no querían dar los nombres de esos pobladores indígenas debido a que los pusieron dentro del registro de todos los fallecidos y no había cómo hacer la especificidad que eran chipivos, comenzaron a tener que reincorporar la variable étnica que en realidad está ciertamente avanzado con un dispositivo, pero que en realidad no le daban uso en los registros de salud, ¿no? Los pueblos indígenas en toda esta discusión han sido invisibles realmente. Se ha querido empujar una norma a nivel del Congreso y el Congreso se ha opuesto de manera radical a poder declarar los subterritorios de manera intangibilidad, a pesar de los riesgos de la supervivencia que corren estos pueblos en relación a todo ello. Y ahora más cuando se habla de esta variable brasileña, que incluso se sabe y se conoce que ha venido precisamente a nivel de ingresos por las regiones que son colindantes con el Brasil, ¿no? Algunos datos nada más con ustedes en relación a cómo es la población que vive con acceso a servicios básicos. Ustedes pueden ver claramente que la población rural es completamente mucho más alta la brecha que la del 89%, tiene la gente la gente urbana, a nivel nacional 7 y solamente 4 a nivel rural, ¿no? Y de los 7 departamentos que cuentan con menores acceso a servicios, creo que casi todos son de la Amazonía. Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, excepto Puno, San Martín y Ucayali. Todos, de estos 7 regiones a nivel nacional, del 2013 al 2018, estos son los que cuentan con menores servicios de infraestructura de servicios básicos, ¿no? Ustedes pueden ver acá que si quieren ver, por ejemplo, con relación al agua potable o el desagüe, cuáles son las comunidades que tienen, por ejemplo, en Madre de Dios,
de acuerdo al censo del INEI, 3 de cada 10 comunidades tienen, digamos, casi 4, ¿no? Tienen agua y desagüe. En Huánuco tienen 3, en Ucayali llega 1 de cada 10, en Amazonas no llega ni a 1, en San Martín son 2 de cada 10 y en Loreto igual, no llega ni a 1, ¿no? Bueno, esto también para que ustedes tengan como datos, para que lo puedan conocer, los servicios de saneamiento a nivel rural. Miren, esta es cómo ha evolucionado el servicio de saneamiento, del 3.5 al 20%, durante casi ¿cuántos años? Del 91 al 2019, es decir, casi 28 años, casi nada. Y todos los posibles candidatos hablan que van a colocar agua en todo el Perú. Pero si solamente, si queda una brecha de 8 de cada 10 hogares por tener agua y desagüe en la zona rural, ¿no? Y sobre todo con qué tipo de infraestructura llevarán, una infraestructura seguramente que está contextualizada a la urbe y que va a tener muchos problemas y muchas dificultades para su implementación, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay amenazas, además, la tala ilegal de madera, el narcotráfico, el tráfico de fauna silvestre, los traficantes de terrenos, los monocultivos. Precisamente este señor Albizdo es uno de los líderes cacataibos que falleció producto de estas denuncias o este trabajo que hacen los pueblos indígenas en relación a denunciar estas vejámenes y todas las amenazas que tienen de manera constante, ¿no? Y así se está viendo creciendo. La semana anterior también se ha conocido de varias muertes de varios dirigentes indígenas amazónicos, y bueno, es una situación que está vinculada directamente con la salud. Y rápidamente solamente decirles que algo que tenemos que tener en cuenta para tener en este caso una respuesta, ¿no? Uno es que, como bien decía Cintia, ¿no? Las respuestas muchas veces están en el nivel local, y eso quiere decir que hay una fuerza en lo endógeno. Antes se pensaba que lo endógeno, y yo les digo porque tengo algunos años, en este caso ya casi 40, 42 voy a llegar el próximo año, y hablaban del endógeno como si fuera una actitud, digamos, en contra de una visión, de una construcción de una sociedad. Y en la actualidad el endogenismo significa una estrategia adecuada para poder supervivir y para poder hacer frente, en este caso, a la desigualdad. Como por ejemplo lo vemos con el Comando Matico, como lo presentó muy bien en este caso Cintia, y otras prácticas que se han ido desarrollando en función que ahorita les voy a comentar también. La epistemología indígena amazónica es una respuesta, el conocimiento indígena amazónico, toda estructura que en realidad no tiene como un paradigma el eurocentrismo, sino una mirada particular de sus propios orígenes, ciertamente es una posibilidad de respuesta. La humanización, y esto es muy importante porque el aspecto más, digamos, más claro de la diferencia entre muchas veces entre la atención de un sistema de salud a nivel tradicional y otro a nivel occidental es que es una de forma humana. Muchos de los pobladores de Cantagallo decían que para que podrían curarse estas personas tenía que estar su familia guardando de manera cama con ellos o estando presentes. Las personas que fallecieron, incluso comentan, eran personas que sus familias no estaban residiendo con ellos, por eso decían que seguramente por esos tipos de situaciones ellos habían fallecido, ¿no? Y que no tiene que ver nuevamente con una cuestión, digamos, subjetiva, sino también tiene que ver con una respuesta de una agencia social, una acción social, ¿no? Porque si tienes una red de parentesco que están a la mano para poder responder ante cualquier dificultad, lógicamente vas a poder responder de manera mayor, de más eficiencia, ¿no? La idea de los bienes comunes, que los bienes no solamente son individuales y privados, sino que se comparten, y estas prácticas de solidaridad, de interdependencia, contribuyen precisamente a responder de manera asertiva las prácticas sociales y culturales, las emociones colectivas, los lutos que se han ido llevando producto de todos estos grandes fallecimientos, y lógicamente la agencia social a partir de lo que contaba de estas alianzas que se han hecho con distintos actores y distintas instituciones, ¿no? Particularmente, no me había ocurrido en esta pregunta que ustedes me planteaban, pero me gustaría dejarle esta pregunta, ¿no? A ustedes. Como que yo también me la hago de manera permanente y es parte de mi trabajo de investigación, ¿no? ¿Son estrategias las que podemos ver o es un sistema u organismo vivo, en este caso la Amazonía,
cuando me refiero a organismos vivos no me refiero únicamente a los hombres, sino los hombres, naturaleza y todos los seres que componen, que se autoorganiza recurriendo a su memoria colectiva frente a las amenazas. Si desean, después lo paso por chat, me gustaría preguntarles eso de repente para que ustedes puedan discutirlo, ¿no? Y bueno, por eso mismo, para mí creo que es un organismo vivo y que, bueno, lo puedes ver en la autoorganización a través del comando Matico, a través de las redes de trabajo que se han hecho para poder llevar alimentos a las comunidades que no necesariamente tenían una seguridad alimentaria. Se han organizado precisamente esta organización que le conozco, el Consejo Shipibo Konibo Shetebo, y le han entregado herramientas para que puedan, en este caso, trabajar la tierra y poder volver nuevamente a poder volverla cultivable o tener de cierta forma, no para ahora, no para en ese entonces, disculpen, sino para, porque esto fue en el mes de noviembre, octubre que pasó esto. Entonces todas esas herramientas se dieron para que puedan cultivar cultivos vinculados al rápido crecimiento para que la gente se pueda, en este caso, alimentar. Esperemos que ahora ya las comunidades tengan esos alimentos y no tengan la necesidad de salir para recibir un bono o de salir porque tienen que vender su artesanía ya que no se encuentran en una situación crítica, ¿no? El cierre de fronteras, prácticas, por ejemplo, como también lo que han hecho en este caso también esta organización que se llama Cochicox, que es un aprendo en casa en el idioma, en la lengua shipibo conibo, y también actividades como la Teletón Shipibo que hicieron en este caso en Gallinacocha en función al estado delicado de un muy conocido, digamos, una persona emblemática del pueblo, que era un narrador de fútbol del pueblo y un gran comunicador en el cual muchas personas se reunieron y colaboraron, hicieron a través de las redes sociales un trabajo de difusión para que puedan ayudarles en sus problemas más necesarios, ¿no? Y lógicamente el tema de la ciudadanía, a través de la data que se ha ido construyendo a través de organismos no gubernamentales, y estos organismos no gubernamentales donde han participado indígenas, porque precisamente el que hacía este cuadro era uno de los hijos de los líderes shipibos conibos más reconocidos, como es Marcial Vázquez, ¿no? Y ya voy terminando, disculpe, el poder haber hecho un plan específico, interiorizar en este caso al gobierno y que pueda comenzar a darse un plan específico, las denuncias para que se puedan reconocer la variable étnica, las reuniones para la conformación de estos comandos, para estos comandos COVID, y las diferentes propuestas de metodología, ¿no? Y bueno, solamente esto como les hago lectura, la seguridad, los desafíos, la seguridad territorial, la discusión con la ciencia convencional, la identidad cultural como especificidad, en lo espiritual, el camino a resolver, el luto colectivo que están viviendo actualmente los pueblos indígenas y la participación en el ejercicio de la ciudadanía indígena. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Sin duda lo que ha compartido con nosotros esta tarde, junto con lo que han compartido Cintia y Martín, no solamente ensanchará la base de nuestros conocimientos, sino que también de alguna forma hará que esto se materialice, ¿no? en propuestas en beneficio de las poblaciones amazónicas. A continuación, tenemos la ronda de preguntas. Recordarles a los asistentes que pueden levantar la mano si desean hacer sus preguntas de forma directa o pueden también irlas dejando en la caja de comentarios. Bien, tenemos la primera pregunta que está dirigida a nuestro ponente Martín Persch. La pregunta es la siguiente. ¿Qué impacto tienen las actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas y en la implementación de proyectos de educación intercultural bilingüe y estos ejercicios por digitalizar, con los obstáculos que se mencionaron? Bien. ¿La respondo al toque o primero? Sí, sí. Respóndalo, por favor. El impacto de las actividades ilegales en el río N, obviamente, bueno, trae una serie de consecuencias, ¿no? Negativas. Obviamente hay siempre cierto nivel de violencia en la parte alta, pero en el proceso educativo en sí mismo no mucho. Puede ser que quizás muchos de nuestros alumnos
Cuando hay necesidad, se van a la parte alta, se van a la Purímac, se van a los centros poblados a pisar coca, a trabajar, porque necesitan dinero, pero en la parte baja, donde por ejemplo no hay narcotráfico, también se van a veces a Satipo, a Mazamari, a cosechar tión, claro, más van a la parte alta donde hay coca. Sí, en general, quizás un aspecto que puede ser que afecta es que el río N es una zona de emergencia, y tiene obviamente la mala fama, ¿no? Nosotros somos, como se suele llamar, el corazón del Braem, entonces existe como una percepción, no solamente en Lima, sino también en general en el Perú, de que bueno, acá que supuestamente se vive una situación totalmente violenta en cada momento, porque no es así, pero eso hace que obviamente aún menos profesionales o menos gente se anima a venir a trabajar, ¿no? Muy pocos profesores realmente quieren trabajar en nuestra zona. No sé si esto puede ser una relación que tiene la presencia del narcotráfico en el sector educativo. Claro, la trata de personas es también un problema, sobre todo aquí en Mazamari, donde hay una base militar y todas las chicas, o sea, hay muchos bares, muchas cantinas que sabemos que realmente son prostíbulos, en los cuales obviamente trabajan prácticamente todas que trabajan ahí son ashánicas del N, del Tambo, o de Atalaya, de Cepagua, que llegan a esas zonas, mayormente vienen de lejos, o sea, no son los ashánicas de cerca, porque curiosamente también los clientes de estos bares también son muchos ashánicas. Entonces, como las de cerca no quieren ir a estos bares porque obviamente van a encontrarse en algún momento con sus familiares, entonces son más gente del N, del Tambo. Sí, ese puede ser también un problema porque hay muchas chicas a veces que sabiendo que las posibilidades de lograr alguna vida profesional con lo que ellos han aprendido en el colegio es nula prácticamente, se decide muchas veces a dejar los estudios, simplemente escaparse y venirse a Satipo, a Mazamari a trabajar en las cantinas. Entonces sí, esto de alguna forma genera un ambiente de inestabilidad que rodea al río N, ¿no? No necesariamente en el N mismo, igual el narcotráfico, los mochileros, los avionetas, son cosas que no pasan en la comunidad, son cosas que son en las fronteras o en los lugares alrededor de las comunidades. Entonces, en la misma comunidad no impacta de forma directa, ¿no? Por ejemplo, no hay enfrentamientos con narcotraficantes en las comunidades, pero sí, obviamente, el ambiente inestable que rodea al N y al Tambo obviamente influye en esta situación. Ok, muchas gracias, Martín. A continuación tenemos la siguiente pregunta que va dirigida a Cintia Cárdenas y a Ulises Mayet. ¿Creen que la implementación de conocimientos y prácticas tradicionales sobre salud podrían ser implementados en la formación de escuelas profesionales? ¿Conocen ejemplos de esto en otros países o no lo consideran útil o viable? Empezamos con ustedes, Cintia. Gracias. Yo considero que sí, que es algo útil, viable y necesario, porque para los pueblos indígenas justamente la interculturalidad es esto, no es la posibilidad de conocer tus conocimientos para desarrollarte dentro de la comunidad, pero también adquirir los conocimientos del otro. Y de hecho en el país hay dos experiencias de formación intercultural desde la visión de los propios pueblos indígenas, ¿no? Desde el año 88 tenemos el Formaviap, que es el programa de formación de maestros bilingües en la Amazonía peruana, que funciona en Iquitos, en Sungarococha, y la segunda experiencia es el programa de formación de enfermeros técnicos en salud intercultural amazónica, que duró del año 2006 al 2013 y terminó en el diseño de la carrera de enfermería técnica en salud intercultural amazónica, que fue entregado en el Estado. En estas dos experiencias que se tienen en el país, sobre todo la de EFEXIA, es una experiencia pionera, porque es la única experiencia que lleva la educación superior intercultural a un área diferente a la educación.
Y aquí los conocimientos indígenas fueron parte importante de la construcción del perfil, pero también del plan curricular. Y es bien interesante porque en estas experiencias los cursos relacionados al conocimiento indígena, ya sea en el área de educación, a cultura y en el área de salud, a la medicina indígena, eran dados por los propios sabios indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el programa de salud donde yo tuve la oportunidad de trabajar durante toda su duración, se tenían cursos como dietas y purgas, plantas medicinales amazónicas 1, plantas medicinales amazónicas 2, epistemologías indígenas, y estos cursos no estaban a cargo de antropólogos o especialistas en el tema, sino de los propios sabios indígenas. Se tenían vaporadoras, parteras, curanderos, que daban estas clases, que enseñaban cuál es la percepción indígena del cuerpo, cómo reconocer determinadas enfermedades que son propias de la medicina occidental, pero también enfermedades como el mal aire, la cutipa, el pulsario, el daño, la brujería, que tienen otro tipo de síntomas y que también requieren de otro tipo de atención. No se tenían con huertos de plantas medicinales, con un espacio muy volcado a la forma en cómo aprenden los pueblos indígenas y cómo es la transmisión, la conservación y la producción de conocimientos relacionados a la medicina indígena, ¿no? Entonces sí tenemos en el país una experiencia que además, dos experiencias, como les decía, una en el lado de educación y otra en el área de salud, que para mí es bien interesante porque son propuestas que vienen desde los propios pueblos indígenas. Entonces nos hablan de una idea de interculturalidad desde la mirada indígena y no tanto desde la mirada no indígena, pero lamentablemente este tema del racismo epistémico hace que estas experiencias no se reconozcan por más que muestran que el nivel alcanzado por estos profesionales tal vez es bastante alto, ¿no? Hay algunas investigaciones al respecto que muestran que con los conocimientos y la formación que ellos recibieron en los establecimientos de salud donde trabajan, terminan implementando un subsistema de salud intercultural que se basa básicamente en el trabajo articulado con los especialistas indígenas o como le gusta llamar al sector salud, los agentes de medicina tradicional, ¿no? Entonces, yo considero que es válido que cuando nosotros hablamos para mí, de interculturalidad o de formación desde una mirada intercultural, tú necesitas que los currículos también incorporen conocimientos indígenas y que estos tienen que estar a cargo de los propios sabios indígenas, quienes son los que poseen estos conocimientos, ¿no? Porque a veces hay bastantes cuestionamientos a la manera en cómo cuando la universidad o los institutos toman esta formación, cuál es el lugar que ocupan estos conocimientos indígenas. En el año 2017 yo tuve la oportunidad de conocer una experiencia en la Universidad Científica del Perú, UPC, Universidad Peruana Científica, una cosa así, no recuerdo bien el nombre, que queda en Iquitos, y ellos estaban teniendo una formación en EIB y habían conseguido contratar a profesores indígenas, que era una cosa bien innovadora, ¿no? Y conversando con los 4 profesores que estaban a cargo de enseñar la lengua, pero también conocimientos propios a la cultura de los pueblos indígenas que participaban en esa experiencia, uno de los sabios dice, mira, profesora, nosotros aquí estamos en la universidad y hablamos de conocimientos indígenas, pero es como si fuera una mesa, ¿no? Aquí en la universidad estamos hablando de las cosas de encima, hablamos de la caza, de la pesca, pero no entramos hacia el otro lado de la mesa, ¿no? Que es el conocimiento más profundo, que es la relación con las plantas, que es la relación con los espíritus que viven en el bosque. O sea, hablaba mucho de la manera en cómo ellos producen conocimientos y a través de qué medios, ¿no? Y a mí eso me llamaba bastante la atención porque al menos en la oportunidad, en la experiencia en la que yo pude participar no era así, ¿no? Se buscaba más bien en la formación que los alumnos puedan llegar a conocer la profundidad de estos conocimientos indígenas que les iban a servir en su atención, ¿no? No solo en la relación con la comunidad, sino también en la atención, que ellos sean capaces de identificar síndromes culturales, así como pueden identificar enfermedades propias de la medicina convencional y poder atender con ambos sistemas médicos, ¿no? Ok, muchas gracias, Cintia. Profesor Ulises. Gracias, Roger. Y agregando lo que ya comentó Cintia, existe una experiencia a nivel internacional, no, bueno, no una, sino varias experiencias, ¿no? A nivel internacional. Pero una les quería
contar, que es una experiencia también que incluso puedo contarles a nivel personal, porque es precisamente mi experiencia que he vivido, que es una maestría de salud intercultural que organiza el Fondo Indígena y que lo implementa la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, que precisamente reunió a varios científicos, digamos, no, científicos, de mi punto de vista científicos, porque son científicos indígenas, médicos indígenas, médicos de la ciencia occidental y médicos también que de la medicina tradicional, en las cuales nos llevamos, ciertamente, yo era la segunda promoción, pero tengo entendido que hubieron casi 4 promociones más que se desarrollaron. Una de ellas también, por ejemplo, la primera promoción participó un líder indígena llamado Juan Reategui, con mucho conocimiento, que incluso estuvo enfermero, que estuvo trabajando también hace poco, creo que en el Ministerio de Cultura y haciendo muchos trabajos vinculados a lo que es la implementación de los pueblos indígenas ya en el marco en este caso de la gestión pública, ¿no? Y, y era muy similar a lo que contaba Cintia, y en especial porque teníamos unos profesores muy valiosos que podrían hacer esta articulación del conocimiento tradicional con el conocimiento occidental. Uno de ellos quisiera hablarles solamente para poder, para que ustedes puedan ejemplificar en este caso mi ejemplo, es la doctora Mirna Cunningham. La doctora Mirna Cunningham ha sido una de las representantes del Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. En este caso, ella es médico de, digamos, de estudio, hizo su recitado, todo eso. Y también es misquito, del pueblo misquito, que es un pueblo indígena de Nicaragua, en la cual ella tenía como reto precisamente dictarnos el curso de epistemología indígena, ¿no? Y era muy fascinante poder hablar con ella en relación, en el cual ella explicaba sobre todo esta necesidad de poder establecer estos lazos o estos vasos comunicantes, ¿no? Porque en realidad el conocimiento, digamos, es un conocimiento que fluye, dinámico, que no está estático y de cierta manera se alimenta de más conocimientos, ¿no? Y cada cultura, de cierta manera, se comienza a revivir, a reformular y hacer una serie de trabajos, por ejemplo, cuando nos ponía algunos casos, ¿no? Que ella conocía, por ejemplo, de atenciones digamos, de sabios que manejaban a la ayahuasca, pero que antes de poder hacer la atención de la ingesta de la ayahuasca, pedían una receta de salud que no tuvieran, en este caso, tuberculosis o alguna enfermedad que pueda ser contagiosa y que pudiera tener algún efecto, no solamente para él, sino para el grupo con el que compartía, ¿no? Entonces, por poner estos ejemplos muy rápidos, muy sencillos, en el cual creo yo que es en donde tendríamos que ver, en este caso, estos trabajos, ¿no? Cuando digamos, estos encuentros, ¿no? Cuando hablamos de ciencias, tenemos que hablar sobre todo de encuentros, no de desencuentros, desde mi punto de vista, ¿no? Encuentros en el cual se puedan dar en este espacio en el que ayuda a confluir mayores conocimientos que sean más útiles, no para el interés académico, no para que todos saquemos un paper mañana, sino para que tengan más resultados, en este caso, para las poblaciones indígenas, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor Ulises. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, consulta, algún comentario por parte de los asistentes? Bien, parece que no hay. Bien, ok, parece que no hay ninguna pregunta más. Entonces, a continuación, iniciaremos con la dinámica. Esta dinámica lo que pretende básicamente es intercambiar ideas y reflexionar en torno a las preguntas que nuestros ponentes nos han proporcionado. Como les dije, se dividirá en grupos y quisiera invitar a los ponentes si nos pueden acompañar para las reflexiones finales en torno a las preguntas que ellos nos han planteado. Continuando con la dinámica planteada, se le dará un espacio de 5 minutos a cada grupo para que puedan
decirnos, plantearnos sus propuestas y sus reflexiones en torno a las preguntas que nos han dejado los ponentes. ¿Bien? Doy paso entonces al grupo 1 para que comience su disertación. Gabriela, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Claro. Sí. ¿Se ve? Sí, sí lo vemos. ¿Lo vemos todos? ¿Lo Sí. ves? Bueno. Gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer algunos puntos que hemos discutido con los compañeros que consideramos importante a tener en cuenta al momento de discutir la pregunta planteada por Martin Page, ¿no? ¿Cuánto optimismo digital es sano, específicamente en el ámbito educativo? Primero, un poco sistematizar y sintetizar algunos puntos que lo vemos reflejado en el documento, que la educación virtual podría ser positivo en tanto sea articulado a partir de la autonomía colectiva de los pueblos, la autodeterminación, pero sí es impuesta desde el Estado, puede incurrir en una herramienta colonial, ¿no? Lo primero de eso creo que sería tener en cuenta que la tecnología es una herramienta que cumple un fin y no es un objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces, pero ¿para qué puede servir la tecnología, ¿no? La digitalización y todas esas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Entonces, si pueden servir como una forma de aprendizaje que pueda llevar a los pueblos indígenas, digamos, a una forma de socialización, de aprendizaje del conocimiento occidental, pero porque finalmente la escuela, y lo decía Martín muy bien, es una institución occidental donde se aprende, ¿no? Entonces la población indígena también quiere aprender muchos de esos conocimientos occidentales. Entonces, si la tecnología y la digitalización sirven estos términos para poder lograr estos fines, que es el aprendizaje intercultural de conocimientos occidentales por la población nativa, entonces hay digamos, un valor positivo, una valoración positiva que hay que tener respecto a la digitalización de la educación, ¿no? El siguiente punto que se planteaba es que no siempre es bueno demasiado optimismo digital, porque se deja de lado otras herramientas digitales como las herramientas, por ejemplo, radiales, ¿no? Entonces, que se han podido tal vez aprovechar de una manera más eficaz, y nos ponemos particularmente al momento del 2020, el momento de la pandemia, ¿no? Como una herramienta de aprendizaje, tal vez que se ha podido utilizar con las herramientas digitales, porque además las herramientas radiales se encuentran mucho más difundidas, ¿no? en el territorio nacional, en la Amazonía, en los Andes, etcétera, ¿no? Otro punto es que lo suficiente, o sea, la digitalización, ¿no? ¿Cuánto optimismo es necesario? Dice que lo suficiente como para saber que todas las tecnologías que se quieran aplicar sean tomadas en cuenta, sean tomando en cuenta las necesidades de la población. Pero si no coinciden con la realidad, se debería introducir de forma gradual, ¿no? Y nuevamente volvemos al tema de las formas de aprendizaje, ¿no? Hay distintas formas de aprendizaje, de distintas formas de socialización, ¿no? La escuela es una forma de esta, pero que digamos que responde tal vez al aprendizaje de una visión de desarrollo occidental, y tal vez no tenga en cuenta tanto los conocimientos indígenas como las formas de conocimiento indígena, ¿no? Entonces, lograr la conciliación entre ambos es finalmente el gran desafío, creo que, de la educación intercultural, ¿no? Y viene como que la pregunta, ¿no? Si es que estas formas 100% digitales van a servir para poder justamente cumplir este objetivo, ¿no? Entonces,
el optimismo, digamos, que se plantea, habría que evaluarlo en tal caso en tanto los resultados, ¿no? Y los resultados lamentablemente no son muy buenos, porque mucho material educativo que se implementa principalmente desde el Estado, hablo, ¿no? Entonces son en el idioma español, donde tal vez el conocimiento, tal vez no se ajuste tampoco a la realidad que se plantea, etcétera, ¿no? La forma de digitalización desde el Estado termina respondiendo a una visión de desarrollo occidental, menospreciando los conocimientos tradicionales y sus formas de aprendizaje. ¿No? Creo que en las exposiciones escuchábamos bastante la palabra epistemología, ¿no? En tanto forma de aprendizaje. Entonces, existe sí una forma de conocimiento de los pueblos indígenas, que está muy ligado al tema de la naturaleza, al tema del contacto con la naturaleza y con los sujetos. Entonces, la digitalización, ¿qué tanto va a servir para lograr estos objetivos? ¿No? Entonces, tal vez esta forma de digitalizar, o sea, nosotros podemos socializar ahorita por Zoom, por ejemplo, o por WhatsApp, ¿no? ¿Qué tan eficaces finalmente terminan siendo estas formas de socialización y decirnos, ¿no? Quédense en casa todos y digamos a la población indígena, ¿no? Ustedes también quédense en casa para que no se contagien, ¿no? Y no salgan, pero no es simplemente la forma de socialización a la que finalmente están acostumbradas y las formas de aprendizaje, de relacionamiento con las demás personas, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, además evidentemente de los problemas de infraestructura que existen y los problemas culturales en las herramientas educativas que se plantean principalmente desde el Estado. ¿Y por qué hacemos mucho énfasis en esto del Estado? ¿No? Porque mientras la población, como lo dijo bien Cintia en la exposición, mientras las organizaciones indígenas demandaban ante la ONU al Estado peruano por incumplir muchos protocolos y por no poner en práctica muchos protocolos respecto, entre otras cosas, a los temas de salud, de educación, la UNESCO reconocía al programa Aprendo en Casa como una herramienta importante, digamos, como una herramienta modelo respecto a cómo se deberían implementar programas educativos, ¿no? Y sabemos las deficiencias enormes que tuvo esto, ¿no? Con la deserción escolar de las zonas rurales, etcétera, ¿no? Esto también para tenerlo en cuenta. Y finalmente, para implementar un optimismo digital, debería tenerse en cuenta las distintas realidades que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, o para, digamos, es tal vez muy importante el tema de la digitalización, de estas nuevas formas de aprendizaje en las zonas urbanas, ha funcionado bastante bien, pero tal vez, nuevamente, ¿no? Las brechas culturales, las brechas en infraestructura que existen, para poder llevar este servicio de manera más eficaz a todas las zonas, principalmente a las zonas que se encuentran, digamos, un poco más alejadas de los principales centros urbanos, digamos, nos plantea una situación distinta, ¿no? Pese a que, y también quiero mencionar esto, ¿no? A que hace ya varios años el Estado ha implementado una gran dorsal de fibra óptica, ¿no? Que faltan las ramificaciones, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, mucha de esta dorsal como se encontraba en desuso, se encontraba un poco malogándose, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan las ramificaciones, ¿no? Y es algo que el Estado no quiere invertir, ¿no? Yo en campaña, por ejemplo, todos hablan que van a comprar satélites, que van a llevar internet con satelital, cuando existe ya una infraestructura que por lo visto no se va a querer aprovechar, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos que nosotros planteamos para decir que el optimismo es bueno, hay que tener optimismo sí en esta herramienta, porque el Internet finalmente es una herramienta, pero hay que tener también ciertas precauciones al momento sobre todo, de ver la realidad, lo que se está planteando con esto. Entonces, esos son algunos puntos, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, Denis. A continuación tenemos las reflexiones y propuestas del grupo 2. Grupo 2, ¿están listos? Sí, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Módica, soy parte de Cuencas, y dentro de las reflexiones que tuvimos en el grupo 2, compartimos muchas con las que ha mencionado
Denis, definitivamente, ¿no? La evidencia de estas brechas, no solamente en lo digital, en la educación, sino en todos estos ámbitos adicionales, ¿no? Y que complementan la vida, pues en general, ¿no? La economía, la política, la alimentación, y en el caso particular en el que discutimos un poco, del que conversamos en el grupo, fue un poco más vinculado al de la salud, ¿no? Y definitivamente algo en lo que estuvimos, me parece, bastante de acuerdo, la mayoría, fue un poco de la recuperación de estos conocimientos, ¿no? Y de su integración, ¿no? Estas formas de conocimientos tradicionales que continúan siendo todavía marginales, a pesar de que son gran parte de la vida de las comunidades indígenas. Y de hecho, en todo Lima, ¿no? Solamente una mirada cortita alrededor de nosotros en la misma ciudad nos permite darnos cuenta de cuánta gente utiliza hierbas, ¿no? Cosas, plantas para curarse, ¿no? Pero sin embargo, estos conocimientos provenientes, digamos, eh, históricamente de comunidades indígenas, pueblos amazónicos, digamos, no les son reconocidos, no son integrados de forma más concreta, ¿no? A sistemas de salud, ¿no? Hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Que sí se han implementado, pero digamos, nada, digamos, constante, ¿no? Lo otro que también discutimos con los ponentes, también con su guía, un poco con Cintia y Majet, fue un poco esta cuestión de la distancia entre el activismo y la academia, ¿no? Y la necesidad digamos, de tener una visión creativa de este acercamiento desde las ciencias, desde cualquiera que quiera aproximarse a un tema dentro de la Amazonía o junto a los pueblos indígenas, ¿no? Esta creatividad para acercarse a estos problemas y plantear propuestas que digamos, también como se mencionó en el grupo, les den respuestas prácticas o concretas a problemas que enfrentan, ¿no? Y algo muy importante, de hecho, que también se mencionó fue esta necesidad del enfoque de género en los problemas que se viven en la Amazonía, ¿no? Definitivamente es algo que se ve cada vez más, que cobra más importancia y esperamos que se siga, digamos, haciendo y, digamos, y dándose la importancia a esta mirada que permite reconocer estas brechas en, digamos, tantas situaciones que se viven, ¿no? No solamente en cuestiones de salud, que son muy importantes, ¿no? Salud reproductiva, digamos, familiar, pero que también permiten reconocer problemas en el ámbito económico, en el ámbito de cuidados del medio ambiente, y frente a estas también estrategias, ¿no? Cómo nos acercamos como investigadores, como científicos, si quieren, desde distintas disciplinas, y también como ciudadanos, ¿no? Y digamos, digamos había una preocupación en el grupo, digamos, entre estas dos, digamos, reconocer que hay o que hay una posición dentro de un investigador, ¿no? Pero que también debe haber, digamos, cierta objetividad, ¿no? Mejor dicho, cierta disciplina dentro de la investigación, ¿no? Eso es digamos, general, un poco de lo que conversamos, ¿no? Bueno, yo dejaría ahí las reflexiones que tuvimos, ¿no? Compartiendo estas ideas que acabo de mencionar. Ok, muchas gracias, Diego. Diego, te quedas con nosotros para que puedas, por favor, compartirnos las conclusiones finales en torno al evento. Sí, gracias, Roger. Bueno, ya como cierre del evento, primero agradecerle a los ponentes que todavía nos están acompañando por la paciencia, ¿no? Martín, Cintia, Edwin, sus aportes han sido digamos, muy importantes. Perdón, Majet, Martín, Cintia, Majet.
estaba leyendo la lista de participantes, disculpen. ¿No? Sus aportes han sido muy importantes, definitivamente muy enriquecedores a nuestra visión todavía en formación de muchos de nosotros sobre estos problemas y cómo irlos abordando desde nuestras distintas posiciones. ¿No? Este taller ha tenido una participación muy importante, ¿no? La semana pasada tuvimos a la profesora Luis Elvira, al profesor Oscar, que nos hicieron, digamos, reflexionar sobre esta idea, ¿no? Del Bicentenario y los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué significa o qué ha significado para estas comunidades, estas poblaciones, estos ciudadanos peruanos, digamos, estos 200 años de historia republicana, ¿no? Y evidentemente nos dimos cuenta, pues, que es muy poco. Y esta segunda sesión que hemos tenido primero en la mañana, junto a Mario Zúñiga y Lucero Raimundo, que nos hablaron de estos problemas, digamos, de las consecuencias de los problemas de las industrias extractivas, ¿no? En el caso del petróleo, de la minería, y, digamos, esta constante lucha de los pueblos indígenas por enfrentarlos, ¿no? Casi de manera, digamos, abandonada, y, digamos, enfrentándose no solamente a esos problemas, sino a, digamos, a toda esta miriada de consecuencias, ¿no? En la salud, en la educación, ¿no? Y junto a ellos el testimonio muy importante de Jessica Patiacci, ¿no? Esta representante del pueblo Harabut que nos compartió de una manera muy amable y muy explícita también esta violencia que sufren, ¿no? Como mujer, como dirigente y como representante de un pueblo indígena peruano, ¿no? Sí, definitivamente, como menciona Gino, un testimonio muy valiente también, ¿no? Reconociendo sobre todo estas amenazas que decía, bueno, que recibe, ¿no? Que nos contaba que recibía, y estas muertes constantes de las que seguimos escuchando de defensores de medio ambiente, ¿no? Y de los que escuchamos un día y al día siguiente sale una noticia de Sheila Rojas y del Perú se olvida, ¿no? De estas personas que después de años de una vida de enfrentarse a esta violencia, ¿no? Solamente regresan después como una estadística, ¿no? Y este testimonio de Jessica es muy importante, ¿no? Y finalmente el de nuestros tres últimos ponentes, de Martín, de Cinti y de Najet, nos hacen también reconocer toda esta, digamos, diversidad digamos, de problemas y de temas a los que todavía, ¿no? Como un pendiente se conservan en esas comunidades y que también deben ser parte de nuestros propios proyectos, ¿no? La finalidad de este taller es finalmente, ¿verdad? La redundancia, poner todos estos problemas, todas estas situaciones, esto que nos han ayudado a reflexionar los ponentes que nos han acompañado dentro de nuestros propios proyectos, ¿no? Nuestros proyectos profesionales, humanos, ¿no? Y ser parte de las soluciones, ¿no? Incluir estas miradas dentro de cómo proyectamos nuestras carreras, ¿no? Nuestras profesiones, nuestra labor, ¿no? Y bueno, y nada más, ¿no? Solamente me queda por finalizar agradecerle a todos nuevamente, a todos los participantes, a mis compañeros de la Universidad Villarreal, a mis compañeros de Cuencas y a los ponentes, ¿no? Y de repente, no sé si algún ponente quisiera agregar algo. Me gustaría, no sé si darles la oportunidad de si quieren cerrar con algunas palabras, ¿no? Para que este final no se convierta en un monólogo mío. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algunas palabras digamos, de su participación en ese taller o de discutir estos temas. ¿Sí? No sé, de repente
Me arriesgaría un poco a invitarlos solamente para que me hablen de repente menos de un minutito, ¿no? Solamente para cierre. De repente, Martín, no sé si quisieras, solamente para despedirte del público, de los participantes. Sí, Sí, más bien, muchas gracias a todos, sobre todo a los organizadores, por haberme considerado, por haberme permitido compartir esas reflexiones con ustedes. Yo creo que ha sido bastante interesante desde mi punto de vista poder compartir esto con ustedes. También muy interesante la participación de Cintia, una experiencia muy importante, creo, en el tema de la salud, sobre todo en esta coyuntura de la pandemia. Y bueno, despedirme y agradecer nuevamente a todos por la participación y las reflexiones interesantes que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Todavía no te vayas, vamos a tomar una foto, pero antes de terminar, Cintia, también te invitaría a dar unas palabras. Sí. Sí, dale. Nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y por la oportunidad de poder compartir con ustedes alguna de estas reflexiones que creo que es bien importante, sobre todo cuando estamos en un proceso de formación, poder aproximarnos a estas otras miradas, a estas otras experiencias y entender un poco lo que está pasando con los pueblos indígenas en el contexto actual, ¿no? Y el papel que también como futuros profesionales, y en algún momento nos vinculamos a la Amazonía, vamos a tener, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y una vez más, gracias. Gracias a ti. Y Majet, sí, solamente una despedida, unas palabras de despedida a los participantes. Con todo gusto. Me vas a permitir nada más hacer un saludo especial a mis, bueno, mis colegas villarrealinos. Yo también soy de la Villarreal, no soy de antropología, soy de sociología, pero un saludo en especial a ellos. Y qué bueno que en Villarreal también se trate este tema de la Amazonía. No era un tema tan digamos, tan relacionado que muchos estudiaban, ¿no? Había otra tendencia, otros grupos, pero qué bueno que lo vean y siempre para servirles y acá tienen un aliado más en sus proyectos.